el siguiente panel sobre el espectro en disputa hasta el 2030 y una regulación acorde. ¿Qué lecciones dejan las primeras licitaciones de 5G en América Latina tras la experiencia por bandas en Chile y un polémico armado de subasta que se realizó en Brasil? Nos preguntamos cuáles serán las frecuencias en juego en los próximos 10 años y cómo se afrontarán en los mercados de la región este avance del espectro de mmWave. Alejandro, usted ahora se desempeña como secretario técnico en el recientemente creado Comité 5G. La consulta que le queríamos hacer es ¿en qué está trabajando ese comité en este momento y qué primeros avances o resultados nos puede adelantar de esa tarea? Justamente derivado de la importancia que tiene 5G, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el regulador en México, determinó la creación de este comité técnico en materia de despliegue 5G. Vale la pena comentar que de alguna manera es un comité sui generis, porque si bien el instituto es tecnológicamente neutral, esto es, promueve o no busca de alguna manera que una tecnología se imponga sobre otra, sí reconocemos la importancia nodal y el impacto absolutamente transversal que están teniendo y que van a seguir teniendo las tecnologías 5G, no nada más en el sector telecomunicaciones, sino básicamente en todos los ámbitos sociales, tanto la parte económica como la cuestión educativa, o de medicina o de entretenimiento y por supuesto de conectividad también social. En ese sentido, el instituto se dio a la tarea de crear este comité recientemente, hace unas semanas que fue apenas concebido, se publicaron las reglas de operación de este comité técnico en materia de despliegue 5G, como un comité técnico consultivo de carácter no vinculante y de alguna manera la idea es que sea un foro de promoción en el sentido de dar a conocer 5G fuera o más allá del sector telecomunicaciones. Creo que es muy claro que pues, las anteriores tecnologías estaban directamente involucradas o dirigidas a la parte de telecomunicaciones y otros sectores industriales y otros ámbitos sociales, pues básicamente utilizaban las otras tecnologías desde la primera generación hasta 4G, pues para conectividad de Internet y para comunicación personal. Pero estamos hablando de que 5G va a tener un impacto, lo vimos hace rato en las presentaciones anteriores, por ejemplo, en el proyecto que estaba haciendo Colombia en materia minera. Entonces, hay otros sectores industriales diferentes. Estamos invitando justamente a la academia, a autoridades muy diversas, no nada más autoridades en materia de telecomunicaciones, la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, sino también por supuesto, los propios operadores de telecomunicaciones, pero también a sectores industriales específicos. Nos ha manifestado la propia Secretaría de Economía su interés en participar en este comité y creemos que es fundamental porque será un puente justamente entre la tecnología o las tecnologías 5G y quienes pueden beneficiarse. Por ejemplo, la industria minera, hay una importante industria minera en México, la industria automotriz, con quien ya tenemos acercamientos importantes, han manifestado muchísimo interés la industria automotriz en México por acercarse al instituto y participar en este comité 5G, conocer cuáles pueden ser las aplicaciones que les pueden servir justamente para hacer más productiva su propio funcionamiento y su propia operación. Entonces, el Comité 5G se acaba de crear, estamos en un proceso todavía, digamos, de registro, se han ya registrado muchísimas personas, tanto físicas como morales, tanto mexicanas, o de la ciudad mexicana, como también del extranjero. No está cerrado a que haya una representación, digamos, legal en México, y empresas que tienen que ver con la producción de componentes electrónicos, de chips, por ejemplo, por supuesto, las grandes empresas proveedoras de tecnología 5G también están ahí, universidades, y para esto el comité tiene, por lo pronto, 6 mesas que se están incluyendo. Una mesa que tiene que ver con la parte de
poner a disposición de manera oportuna espectro radioeléctrico, otra que tiene que ver con el despliegue de infraestructura, otra que tiene que ver con la regulación asociada a 5G y alrededor de 5G para tratar de evitar que haya barreras, digamos, al despliegue de esta tecnología. Otra parte también muy importante respecto de aplicaciones y servicios vinculados a 5G. Una también fundamental, absolutamente fundamental, sobre ciberseguridad en 5G, y otra más sobre experimentación y pruebas. No son las únicas, pero son las primeras 6 mesas que se concibieron dentro del comité para darle justamente impulso a esa tecnología y darle, eso sí, mucha visibilidad de manera transversal en todos los ámbitos sociales. Entonces, estamos en esta etapa de conformación, digamos, de integración de miembros y participantes. Esto seguramente llevará otras semanas más en que, digamos, empecemos a juntar suficiente masa crítica. Es probable que la primera sesión de instalación del comité se lleve a cabo en el mes de diciembre próximo y pues los trabajos formales, digamos, o la actividad mucho más nutrida, pues seguramente empezará a partir del año 2022. Sería con mucho gusto lo que quisiera compartir y por supuesto, pues como dije, está abierto a la participación de cualquier persona interesada en ello. Vamos a estar atentos en diciembre para la conformación formal del comité y luego a partir del año que viene para seguir de cerca todas sus presentaciones y sus conclusiones a las que llegue. Muy amplio la cantidad de mesas que están trabajando. Y una de ellas es sobre espectro, y justamente le quería preguntar a Miguel Anzola, de ANE, el tema el plan maestro de gestión de espectro que ustedes están sometiendo a comentarios. ¿Qué es lo que han recibido de parte de la industria en relación a la estructuración de una futura subasta de 5G? Nosotros, al final del año pasado, lanzamos nuestra política de espectro para el periodo 2020-2024, cuyo objetivo es modernizar la gestión de espectro para apoyar la transformación digital de la economía nacional. Como estamos viendo, se está dando en muchos países del mundo la necesidad de que desde el Estado, desde los reguladores de espectro, haya un acercamiento hacia los sectores productivos, hacia la industria, como bien lo mencionó Alejandro en sus palabras que dijo recientemente. En el caso de Colombia, parte de la materialización de esa política es poder tener una planeación de espectro con un alcance mediano, largo plazo, idealmente 10 años, pero bueno, estamos trabajando en un plan maestro de gestión de espectro con el cual materializamos parte de esta política que lanzamos nosotros el año pasado. ¿Qué es lo que queremos nosotros? El plan lo presentamos como un documento con un horizonte de planeación a 5 años, a través del cual se busca tener una visión de futuro de la gestión de espectro radioeléctrico en Colombia, con base pues, aportes de todos. Ese es un proceso participativo, es un proceso transparente. ¿Y qué buscamos nosotros? Potenciar tecnologías, los sectores, los mercados y los servicios en general. La idea es poder coadyuvar en el crecimiento económico de todos los sectores productivos en el país. El documento se formuló con un enfoque de mercados, de servicios, de aplicaciones, incorporando las mejores prácticas internacionales para proporcionar transparencia y estabilidad en la ejecución de las actividades a cargo de la administración y planear de forma adecuada los tiempos y los recursos destinados a acciones específicas. Ese documento lo publicamos en comienzos de octubre y lo pusimos para comentarios, sugerencias, propuestas por parte de los interesados y estuvo abierta esta publicación hasta el lunes pasado, el 22 de noviembre. La Agencia Nacional del Espectro recibió 34 documentos, o sea, los acabamos de recibir de diferentes agentes de la industria. Son documentos que apenas estamos iniciando el procesamiento, pero muy brevemente pues, puedo comentarles un resumen sobre los planteamientos que se hacen en estos documentos. Allí se resalta el crecimiento de la demanda de espectro para IMT,
para respaldar aplicaciones de alto consumo de datos, ¿sí? Por ejemplo, reproducciones de video de alta definición, realidad virtual, realidad aumentada, cámaras de alta definición, juegos en línea, monitoreo, control remoto, etcétera. Asimismo, pues este crecimiento involucra la demanda para respaldar nuevos casos de uso, tales como Internet de las cosas de manera masiva y de aplicación crítica, acceso fijo inalámbrico, redes de emisión crítica, redes para verticales, entre otros. Para atender dicho crecimiento, algunos actores de la industria indican que la asignación de espectro para 5G debe realizarse a los operadores móviles, dado que todas las soluciones requeridas por las diferentes industrias pueden proveerse sobre redes 5G, las cuales están diseñadas para atender varios casos de uso gracias a las capacidades de segmentación. Por ejemplo, las posibilidades que brinda 5G, como la de parametrizar o configurar las redes de acuerdo con los requerimientos de cada tipo de industria, ¿sí? Esto se puede llevar a cabo a través del network slicing que ofrece 5G. De otra parte, otros agentes se enfocan en la definición de espectro, de poder contar con más espectro para uso libre y poder contar con asignaciones locales o también para usos privados, básicamente en aquellas regiones donde, por ejemplo, los operadores móviles, los operadores que prestan servicio al público no llegan, digamos que son zonas apartadas, por ejemplo, el caso de aplicaciones de minería, ese es uno de los ejemplos concretos, o por ejemplo, donde donde se hace la generación de energía eléctrica o las fuentes de agua potable, en fin, normalmente no es tan fácil llegar a tener un cubrimiento en aquellas zonas, entonces por eso en algunas industrias piden pues que también se asigne más espectro libre para el desarrollo de redes privadas. Esto con el fin de contribuir a la digitalización de procesos productivos de cada uno de los sectores productivos. Las diferentes posiciones de los agentes del sector pues, permiten identificar los nuevos casos de uso, aplicaciones y servicios de banda ancha que serán tenidos en cuenta para recomendar al Ministerio TIC las condiciones técnicas requeridas para la estructuración de la próxima subasta de espectro que se adelante. Esos son básicamente, de manera resumida, los comentarios que hemos recibido. De otro lado, pues es importante decir que este plan maestro de gestión de espectro tiene una visión de 5 años, pero que va a ser revisado cada año, cada vez en la medida que recibamos más aportes de la industria, en que tengamos más discusiones con los diferentes sectores productivos, podemos adelantar los ajustes que sean necesarios, pero siempre la idea es que tengamos por lo menos una ventana de tiempo de 5 años hacia adelante para poder planear con suficiente antelación las disponibilidades de espectro que necesita la industria y que se les pueda asignar de manera oportuna. Para seguir el tema de espectro, quería consultar a Teodoro Willing, del MISID de Costa Rica, porque ahí hay si se quiere, un conflicto en relación a las bandas de frecuencia en manos del Instituto Costarricense de Electricidad, que la SUTEL, la Superintendencia de Telecomunicaciones, está pidiendo, digamos, una recuperación para poder avanzar en la licitación de espectro 5G. Entonces te quería preguntar, Teodoro, ¿en qué situación se encuentran esas acciones, esos pedidos? ¿Qué plazos se están manejando en relación a esta situación para llegar a una resolución? Sí, en este momento, bueno, el espectro en diferentes bandas en Costa Rica, pues tiene condiciones que vienen de algunos procesos históricos, ¿verdad? Por ejemplo, en Costa Rica en 2007 se aprobó la apertura del mercado de telecomunicaciones y por lo tanto la legislación y todos los procesos jurídicos y administrativos correspondientes, pues se han venido trabajando desde entonces en diferentes ritmos y priorizando diferentes bandas de frecuencia. En particular, las bandas para 5G han sido asignadas a lo que le llaman el operador incumbente, que es el operador del Estado que había venido ejerciendo la oferta de servicios de telecomunicaciones antes de la apertura. Y
y en este momento, pues, ellos cuentan con una asignación de ese espectro con una condición jurídica consolidada, es decir, según el ordenamiento que existe. Em, Existen algunos estudios de la Superintendencia de Telecomunicaciones que indican que es posible que este espectro pueda haber sido utilizado tal vez no de la manera más eficiente posible, y por supuesto también el valor que tiene a la hora de vernos frente a una implementación de 5G, especialmente este es el espectro en estas dos bandas, 3500 y 2600. Entonces, por supuesto, en la búsqueda de una competencia saludable y del bien público, es muy importante para el MICIT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones en Costa Rica, que es el rector en telecomunicaciones, pues realizar las acciones jurídicas que corresponden para poner a disposición un suficiente espectro para tener un despliegue, voy a decirlo, saludable de 5G en un eventual concurso público. Concurso de espectro. Entonces, estas acciones deben balancear la pertinencia y la oportunidad de contar con espectro para eventualmente abrir un concurso con el respeto de los debidos procesos y la estabilidad jurídica de la asignación de ese espectro. Entonces, en este momento, en MICIT hemos hecho un trabajo muy cuidadoso de poder balancear estos dos criterios, de que el proceso de recuperación y puesta a disposición de espectro suceda de la manera más segura y más limpia posible, en términos administrativos y jurídicos, para que para poder pensar en un concurso de espectro que idealmente incluya espectro en las bandas de 3500 y 2600, en un momento que es oportuno, pero respetuoso desde la perspectiva normativa. ¿Esto cuándo sería? Bueno, acabamos o venimos de hacer un estudio importante con un cronograma de asignación de espectro, que me recordó mucho ahora la participación de don Miguel Anzola, ¿verdad? En el que podemos ver cómo se busca tener espectro disponible en diferentes momentos, en el corto y en el mediano y posiblemente en el largo plazo. En este cronograma de asignación de espectro estamos buscando tener bandas de frecuencias en 700 MHz, 2300, la banda 3300 a 3400, que es la extensión de la banda de 3500, y 26 gigas y 28 gigas para el corto plazo, y estamos apuntando en términos de la planificación estratégica de la política pública, ya tener redes 5G en 2023, es decir, a finales de 2023. Y por lo tanto, entonces, esa planeación responde a que el concurso probablemente deba suceder en algún momento de 2023, con toda su preparación, digamos, durante el próximo año. Por supuesto, si la preparación puede ser más rápida, la visión es que las acciones que van llevando a poder tener este espectro disponible vayan en más o menos este marco temporal. Vamos a preguntarle a alguien que está del otro lado del mostrador, a Daniel Ríos Villa, de AT&T a México, a ver qué experiencia sacan los operadores de lo que han sido las licitaciones que ya se están, las recientes por lo menos de este año, en México, en Chile y en Brasil, y qué es lo que se puede llevar de eso, de experiencias positivas y las que no hay que llevar a lo que podría suceder en México, que según nos han dicho desde el IFT, podría ser el año que viene una eventual subasta de espectro. Lo comentas tú muy bien, ¿no? Y creo que también se ha abordado en el panel. Definitivamente la capacidad que tengan los países para poder desarrollar los casos de usos para 5G y aprovechar esta cantidad, ¿no? Estos millones de dispositivos que van a estar conectados entre sí, pues va a ser realmente el éxito, ¿no? Del desarrollo de este ecosistema. Había un dato de GSMA muy interesante que decía que si 5G se adoptara para América Latina para 2026,
probablemente el PIB iba a crecer alrededor del 1.2%, ¿no? Imagínense eso en un escenario de recuperación económica, lo importante que es, ¿no? Y pues evidentemente están todos estos impactos, ¿no? De los que hemos venido platicando desde el punto de vista económico, en las cadenas productivas, ¿no? Que podría tener esta nueva tecnología, pero realmente la verdadera revolución que esperamos es una revolución más de corte social, ¿no? A la hora de tener casos de uso que puedan impulsar temas como salud, temas como educación, ¿no? Y esta parte nosotros la vemos seguramente en dos etapas de inversión. Hay una etapa de inversión muy importante que es muy intensiva en CAPEX, que tiene que ver con las redes, que tiene que ver con la fibra que puede habilitar estas radiobases, que tiene que ver precisamente con el espectro, con los costos del espectro, y seguramente vamos a platicar mucho de eso. Pero hay una segunda etapa que va en paralelo, que es igual de importante y tiene que ver con la demanda, tiene que ver con los casos de uso, tiene que ver con el desarrollo de un ecosistema que realmente le dé este uso y le dé este para qué, ¿no? A estas redes 5G, ¿no? Que vamos a estar desplegando. Entonces, tendría que venir acompañada esta regulación de unas políticas públicas que lo puedan impulsar de una manera importante, ¿no? Y hay una tercera etapa después que tiene que ver con las aplicaciones, ¿no? Con todos estos aplicativos que se van a montar sobre las redes, que se van a montar sobre el ecosistema y que van a realmente cerrar este círculo. ¿Qué aprendimos o qué podemos aprender de estos países que empezaron ya con las licitaciones 5G? Chile, por ejemplo, Brasil. Brasil, un caso bien interesante, una licitación muy ambiciosa, una licitación con muchas bandas de espectro, 700, 3.5, 2.5, bandas milimétricas, veíamos ahí 26 gigas. Pero creo que una de las lecciones más importantes tiene que ver con la multifactorialidad que tiene que ver con el desarrollo de 5G, ¿no? Que va mucho más allá de tener una licitación de espectro con muchas bandas, ¿no? Tiene que ver con el cómo nos preparamos para poder llegar a esa licitación, porque pues es como la cereza en el pastel, ¿no? Al final el poner este espectro. Y es todo este marco regulatorio y estos esfuerzos que hacen tanto el regulador como la industria para poder tener estas redes funcionando, ¿no? Y tiene que ver mucho con la estructura del mercado y tiene que ver mucho con las condiciones de competencia, porque finalmente pues 5G no es una tecnología que se despliegue en el vacío, ¿no? Y que de alguna manera trae los cuellos de botella que vienen heredados de tecnologías anteriores. Y en el caso brasileño pues lo pudimos ver muy bien, ¿no? Es un mercado más o menos balanceado, ¿no? Un mercado con al menos 3 operadores pues sanos, ¿no? Otros operadores con esta capacidad para poder invertir, con un mercado no tan concentrado, en el cual pues se vio, ¿no? En el apetito de cómo estaban licitando, ¿no? Pues pueden pagar estos premios, ¿no? Estos valores por encima de los precios de reserva. Y también tiene que ver con el diseño de la licitación, ¿no? No perdamos de vista, ¿no? Porque digo, se le dio mucha publicidad a la parte de cuánto fueron las pujas, pero realmente hay una parte muy importante que tiene que ver con las obligaciones de cobertura, ¿no? Y que buena cantidad de esas pujas se pagan en obligaciones de cobertura. Entonces, probablemente si les puedo dejar yo solo un mensaje, ¿no? O una sola lección aprendida, pues es no reducir precisamente esta conversación de 5G únicamente al espectro, ¿no? El pensar que esto tiene que ver con muchas situaciones que van en conjunto, ¿no? Y que tienen que ver con la competencia en el mercado, que tienen que ver con las políticas para el despliegue suficiente de las fibras, ¿no? Con los permisos municipales, con todo ese ecosistema que lo acompaña, con el precio evidentemente del espectro, pero no solo eso. Y bueno, pues desde el punto de vista de AT&T en México, ¿no? Un enorme reconocimiento al Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿no? Por este esfuerzo de siempre estar poniendo espectro en el mercado. Obviamente también por el estar echando a andar este comité, ¿no? El comité en el que estamos muy interesados en participar, donde seguramente habrá muchísimas discusiones, como bien decía Alex. No hay que dejar de lado las discusiones relacionadas con la competencia, con los cuellos de botella, con la compartición de infraestructura, porque también son componentes de este 5G. En relación a lo que estabas diciendo y las posiciones del IFT y el problema del costo del espectro, justamente hace poco tiempo atrás el IFT presentó 3 proyectos de ley en el Senado mexicano. ¿Qué es lo que ustedes evalúan, Alejandro, en relación a las posibilidades de que estos proyectos que apuntan, tenemos entendido, a reducir el costo final del espectro para los operadores y en definitiva el efecto cascada sobre el conjunto del servicio, ¿qué expectativas tienen ustedes en relación a que esto se trate
y eventualmente se apruebe. Digamos, ¿cómo ven ese panorama ustedes en este momento? Pues sí, muy importante. Para poner rápidamente en contexto, en México, como en otros países, el pago por el uso del espectro se divide en dos partes. Una parte que se paga a través del resultado del propio proceso de licitación pública, y luego también viene conformado por una serie de pagos anuales, el canon anual que también se paga. El problema sistémico que tenemos en México es que el canon anual, que no lo determina el regulador, sino lo determina el Congreso de la Unión en una ley a propuesta justamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que sería como el Ministerio de Finanzas, representa los derechos, los pagos anuales, un porcentaje altísimo, y es una cuota fija que se tiene que pagar. Entonces, las licitaciones pues están representando únicamente entre el 8 y el 10% del valor total del pago por el espectro radioeléctrico. Esto genera pues un problema porque las grandes empresas pues son las que están participando en los procesos de licitación. Lo acabamos de ver en la que está justamente concluyendo. Participó AT&T, participó también Telcel, que es parte de América Móvil en esta licitación, pero pues se ha devuelto espectro. Esto de 41 bloques que pusimos en la licitación, 38 quedaron desiertos, solamente se asignaron 3 y solamente para estas dos grandes empresas, a pesar de que pusimos espectro de manera subregional, o sea, en áreas geográficas pequeñas, con el ánimo justamente de que nuevos operadores más chicos pudieran participar. Entonces, 3 propuestas que le enviamos. Bueno, hemos estado trabajando con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por más de 3 años, dándoles toda la información técnica, estudios comparativos de mercado a nivel internacional, para demostrar que el costo total del espectro, por el pago del espectro en México, es altísimo, está muy elevado, y que se convierte en efecto en una barrera artificial a la entrada de nuevos participantes. Y eso es un hecho absolutamente irrefutable. Entonces, hemos trabajado con la Secretaría de Hacienda. Lamentablemente, ella, que es la que envía los proyectos al Congreso, pues no han transitado varias de las propuestas que hemos hecho. Entonces, decidimos ir directamente al Congreso, particularmente al Senado de la República, a presentarle, en este caso, 3 propuestas muy concretas que están dirigidas justamente a fomentar la participación primero de nuevos operadores pequeños, y tratar de impulsar también que no vuelva a ocurrir lo que ya ocurrió, que en las licitaciones pues se quede gran parte de este espectro sobre la mesa. Una de ellas tiene justamente que ver con la reducción de los montos de derechos que están establecidos, del pago anual de derechos para bandas que son propicias para el despliegue 5G. En particular, tenemos previstas para licitación en 2022 la banda de 600 MHz, una porción importante de la banda L de 1427 a 1518 MHz, y porciones importantes de 3.3 y 3.4 gigahertz. Estas bandas también ya están tasadas en esta ley con derechos muy elevados. Entonces, una primera propuesta es reducir ese monto, que se pueda reducir. Y lo que estamos diciendo al Senado y también a la Secretaría de Hacienda es: no hay una pérdida fiscal, porque como el espectro no se ha asignado, pues no pueden perder lo que no tienen. Y siempre hemos dicho, es mejor que se lleve la Secretaría de Finanzas el 60% de algo que el 100% de nada. Y es lo que está ocurriendo en la licitación. Se está llevando el Estado mexicano el 100% de nada, y pareciera que es preferible eso, ¿no? El problema es que los costos del espectro se convierten en esta barrera artificial a la entrada. Entonces, una propuesta específicamente para 5G que no tiene impacto fiscal es reducir los costos de estas bandas que apenas se van a licitar. 2, muy importante, un programa de acreditamiento de erogaciones, no nada más de inversiones, sino también de algunos gastos operativos básicos. De las empresas operadoras que estén dispuestas a llevar servicios a zonas desatendidas no rentables, a cambio o contra el pago de los derechos o de los cánones anuales. Esto creo que es muy importante. Ya está el proyecto puesto, lo hemos discutido con la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda lo ve bien, pero no pasa de ahí al Congreso, y el Congreso finalmente no está teniendo a lo mejor toda la información necesaria para poder aprobar una propuesta como esta. Entonces, Colombia ya tiene una propuesta similar.
acreditamiento de erogaciones que hagan los operadores para dar servicio a zonas desatendidas. Y una tercera propuesta que también creemos que es importante, por lo pronto está enfocada a 2 bandas de frecuencia, la banda de 800 MHz y la banda de 850 MHz, que hoy por hoy en esta Ley Federal de Derechos donde están tasadas las cuotas anuales, hay 9 rubros. Cada uno de estos rubros representa una región celular. México, ustedes según lo saben, son prácticamente 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie, está dividido en 9 regiones celulares. Estas regiones son demasiado grandes geográficamente hablando. Entonces, los montos de los derechos que se pagan por región celular, para que una región celular más pudiente económicamente, pues tiene un precio megahertz pop más alto que otra que no lo tiene. Sin embargo, en una misma región celular, pues hay muchísima diversidad de ingreso económico en las diferentes subregiones. Entonces, la propuesta que estamos haciendo, que tampoco tiene impacto fiscal, es que en vez de que se pongan en estos 9 renglones, se subdivida en otra división que tenemos que se llaman áreas básicas de servicio, que son 65 en vez de 9. Con esa propuesta lo que se pretende es captar mucho mejor las diferentes circunstancias económicas de las regiones que tienen, donde se quiere desplegar justamente espectro, para que las subregiones pues menos pudientes tengan un precio megahertz pop mucho más bajo en comparación con las zonas más pudientes económicamente. Entonces es solamente una redistribución, pero no hay un impacto fiscal porque en el conjunto, en el agregado, pues seguirían las tasas por lo pronto igual. Son 3 propuestas enviadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, enviadas al Senado. Vamos a seguir tocando todas las puertas que sea posible para tratar de sensibilizar a todos los actores en la importancia y la necesidad de tener costos del espectro que sean acordes a la promoción de las inversiones, a la promoción de la conectividad y al aumento de la cobertura, especialmente la cobertura en zonas desatendidas. ¿Qué visión tienen ustedes en AT&T de estas propuestas que acaba de, digamos, describir, aunque sea brevemente, pero acaba de detallar Alejandro? ¿Cómo ven ustedes esta iniciativa, estas 3 propuestas? Lo que dice Alex es muy importante, ¿no? Y el esfuerzo que está haciendo el instituto es fundamental, ¿no? Pero además es muy valiente en cuanto a tratar de resolver este problema ¿no? sobre los costos, ¿no? Tanto el no sobregravar, ¿no? Si se busca impulsar 5G, pues evidentemente no puedes tener estos precios sobre las bandas de 5G, ¿no? El poder acreditar, ¿no? Tanto el CAPEX como el OPEX, ¿no? Sobre todo en estas zonas, en zonas rurales, ¿no? Donde evidentemente, digo, el CAPEX siempre es muy alto, pero pues eventualmente el CAPEX te come, ¿no? Porque tienes que terminar poniendo enlaces inalámbricos, tienes que empezar a hacer, ¿no? Incluso a veces satelitales para llegar a zonas que están muy lejos, ¿no? Obviamente el costo marginal por conectar lo que está más adyacente a la cobertura de tu red es mucho menor que cuando te empiezas a ir más lejos, ¿no? Incluso por la propia densidad poblacional. Entonces creo que esta propuesta es bastante valiosa, ¿no? Y finalmente, bueno, esta propuesta como si de hacer un breakdown, ¿no? Sobre de desagregar las 9 regiones, pues también creo que puede ser muy, muy, muy interesante, ¿no? Habría que ver cuáles son los impactos, ¿no? Ya con números, pero este esfuerzo creo que es muy importante. Como bien tú decías, las últimas licitaciones, más que otra cosa, lo que creo que nos cuentan las licitaciones, no amén de cuántos espectros haya podido quedar en la mesa o no, nos cuentan el estado de la concentración que tiene el mercado, ¿no? O sea, nos dice exactamente en dónde está el nivel de la competencia, y por qué al final, pues los operadores de menor tamaño pues tienen menos posibilidades de amortizar estas inversiones en el largo plazo, ¿no? Que eso es realmente creo que la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo, a partir de este espectro que pones en el mercado, cómo se ve el mercado en los siguientes 3 años? ¿Está más balanceado? ¿Está menos balanceado? ¿Cómo se ve la penetración de servicios, ¿no? Esto que estás haciendo es la medida que va a permitir que la penetración suba, ¿no? ¿Cuáles son estas variables que tienes un poco que calibrar, ¿no? Solo por darte un dato, ¿no? Que creo que es valioso, y Alex lo conoce muy bien. En los últimos 3 años, el precio del espectro en México se ha prácticamente duplicado, cuando los niveles de concentración están un poquito más arriba. Entonces, en términos relativos, como te podrás imaginar, pues tiene un impacto importante, ¿no? Para un operador de la escala de AT&T, ¿no? Porque es bien importante hablar de escalas aquí. La relación entre el costo del espectro y nuestros ingresos pasó de más o menos 7% cuando AT&T entra al mercado y hoy anda por ahí del 12%.
¿no? Entonces, por eso este balance, ¿no? Este trade-off entre concentración y precio del espectro tiene mucho que ver cuando lo ves en conjunto, ¿no? Tiene una perspectiva distinta que cuando la ves en valores absolutos. Por eso creo que las propuestas que hace Alex son bien importantes y bien valiosas, y como siempre tienen que ir de la mano de un esfuerzo regulatorio muy importante, ¿no? Un esfuerzo por promover la competencia para que precisamente, como bien decía Alex, estas barreras de entrada artificiales que de repente se generan a través de los mecanismos para asignar el espectro, pues son más altas para los operadores de menor escala. Vamos con Teodoro. En Costa Rica, vos hablaste en tu intervención anterior de una preparación que podría suceder el año que viene para llegar a 2023 ya con una licitación concreta de espectro. Hablaste de varias bandas. ¿Cómo ves el escenario, digamos, a más largo plazo en Costa Rica en relación a las bandas necesarias para un despliegue de la tecnología y de 5G en particular, digamos, visto de acá al fin de esta década, por ejemplo? Sí, esta visión allá a más mediano y largo plazo, pues es muy importante porque le da un panorama a los diferentes actores involucrados. Yo quiero rescatar aquí lo que señalaba Alejandro Navarrete, ¿verdad? De que esto va más allá de solamente pensarlo desde una perspectiva de espectro exclusivamente, ¿verdad? Aún así, el espectro es o si no, un vagón muy importante, ¿verdad? Tal vez uno de una de las locomotoras, podría decirlo de esa manera, ¿verdad? Que lleva otros, los demás componentes que no pueden ignorarse definitivamente. Aún así, entonces, cuando pensamos en espectro para el futuro, pues definitivamente pensamos en que hay otras bandas que son importantes. No me gustaría solamente pensar en 5G, porque si bien 5G apenas está entrando, apenas se está estableciendo, pues no sabemos, ¿verdad? Hace 10 años, no sé si apenas estábamos empezando a conversar sobre una quinta generación, y si no, apenas estábamos tratando de resolver la cuarta. Entonces, cuando pensamos en espectro, pues veamos, en este cronograma de asignación de espectro, que ha sido un estudio muy importante, que se viene realizando desde 2018, ¿verdad? Cuando pensamos en 2018, el gobierno de la República pone una meta en su Plan Nacional de Desarrollo e Inversión, que es hacer una ruta hacia 5G. Y entonces se empieza a trabajar con la Superintendencia de Telecomunicaciones, con el regulador, una visión de las posibilidades de tener espectro disponible en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, desde 2018 se viene construyendo, se viene ajustando, se viene actualizando esta visión, y en este momento, con miras al 2022-2027, que es el siguiente periodo en el que hacemos una planificación, pues entonces tenemos pensado en el corto plazo, pensando 22-23, hablábamos de 700 megahertz, unos 90 megahertz ahí, 100 megahertz en 2300, en 2600 depende un poco de los procesos de recuperación, 3300 y 3400, hay 100 MHz ya disponibles, en 3500 también depende un poquito del proceso de recuperación, pueden ser hasta 200 MHz, en 26 gigas, un poco más de 1 giga de ancho de banda, en 28 gigas, 2 gigas de ancho de banda. Esto es en el corto plazo. En el mediano plazo estamos pensando 24-25, estamos pensando poner a disposición, esto es lo que proyectamos, más o menos 8, un poco más de 8 gigas de espectro con 20 gigas en 850, 20 megas en 850, 14 megas en 900 megahertz, 90 megas en 1400, liberar la parte de 3600 a 3700 para terminar de completar la banda completa y ampliada, otros 2 gigas adicionales en 26, 6 gigas y medio en 40 gigas, y empezando a subir más en bandas milimétricas, como estábamos conversando. Y pensando ya en un plazo más largo, digamos, posterior a 2025, ya vemos más en bandas más altas, en la banda de 47 gigas, y abrir por lo menos un giga de espectro. Quiero nada más señalar lo que dice Alejandro, esto no puede ir solo, tiene que ir de la mano de los procesos sociales, de las capacitaciones, del proceso económico, de facilitar el despliegue de infraestructura, que tal vez no es espectro, pero es fundamental para el desarrollo de redes móviles de alta velocidad, y otras habilitaciones, por ejemplo, en materia de exportación de propiedad intelectual, de ciberseguridad, de otro montón de condiciones habilitadoras, de bancos de pruebas, de estrategias de desarrollo y alianzas público-privadas, que sin ellas solamente poner espectro a disposición, pues no tendría el efecto y el impacto que estaríamos buscando.
Miguel, me quedó una pregunta, como decimos, en el tintero en relación a tu presentación anterior, porque tenemos, por un lado, operadores que dicen el espectro debiera ser solamente licitado para operadores. Tenemos, por otro lado, empresas que por su dinámica, por su lugar en la producción, requieren de espectro. Vos mencionabas el caso de las mineras, por ejemplo, concretamente. Y eso implica distintas visiones y distintas aproximaciones en relación a los precios, costos del espectro, etc. ¿Cómo pensás que van a poder compatibilizar intereses tan contrapuestos en una única posición en relación a valor de espectro? El espectro no se asigna 100% para un servicio en particular, ¿sí? Aquí hablamos de telecomunicaciones móviles, digamos que es tal vez los operadores que prestan o que atienden la mayor cantidad de personas naturales y personas jurídicas, sin duda, ¿sí? Tengamos presente que el Estado tiene la potestad de prestación de los servicios al ciudadano y lo hace a través de forma directa o a través de terceros, que son los prestadores de redes y servicios de telecomunicaciones. Buena parte de estos operadores pues, son los que llamamos nosotros los operadores móviles, los que usan el espectro IMT, pero no son las únicas soluciones, porque en la práctica pues sabemos que existen, definidos por la UIT, existen 42 tipos de servicios de radiocomunicaciones y usuarios de estos servicios son muchísimos, muchísimos. Están los operadores satelitales, están los operadores que tienen uso de las redes punto multipunto a través de redes privadas, están los que prestan los servicios de radiodifusión sonora, están los que prestan el servicio de radiodifusión de televisión, los servicios científicos, por ejemplo, de astronomía, en fin, son muchos, muchos, muchos. Pero también tengamos presente que los operadores normalmente prestan el servicio donde el negocio les da. Entonces, hay sectores geográficos donde sus redes no llegan porque quizás la densidad de población es muy pequeña, sí, es muy baja la densidad de población, los costos que hay que tener en cuenta o los que hay que incorporar para poder hacer ese despliegue de infraestructura son muy altos y el negocio no les da. Por eso, en muchos países, y el caso de Colombia también, a través de los ingresos o del precio por el espectro, también se establecen ciertas obligaciones de cobertura, que en Colombia las llamamos obligaciones de hacer. Por ejemplo, en la última subasta, que fue la del año 1900, la del año 2019, ¿sí? En esa subasta se ofreció a los operadores la posibilidad de conectar un poco más de 5.000 localidades rurales, además de toda la cobertura que pueden dar en los sectores geográficos donde hay mercado para ellos, donde hay competencia, donde ahí no hay que decirles que se da eso como una obligación porque es donde el mercado puede competir. Además de esas, se ofrecieron más de 5.000 localidades en zonas rurales alejadas. ¿Para qué? Para que ellos puedan acogerse a cuál de esas son las que más se adecuan a las redes que tienen desplegadas y poder hacer las inversiones. En esos casos, para poder incentivar el desarrollo de las redes, para dar coberturas en zonas remotas, en Colombia se tomó la decisión de hacer una reducción en el costo del espectro para los enlaces de backhaul, los enlaces de microondas, para que los operadores tengan incentivos para poder desarrollar esas redes en aquellas zonas. Entonces, de todas maneras, quiero comentar lo siguiente. Los operadores tienen acceso al espectro para prestar el servicio a una gran cantidad de personas naturales y jurídicas en una gran cantidad de áreas geográficas, pero también hay partes donde no llegan y entonces, de todas maneras, toda la sociedad requiere también uso de sistemas de comunicaciones inalámbricas. ¿Sí? Hablamos, por ejemplo, de zonas rurales, zonas donde se pueden desarrollar proyectos de telecomunicaciones sociales rurales comunitarias, ¿sí? O como les mencionaba anteriormente, en zonas donde hay explotación minera, zonas donde no llegan los operadores convencionales. Entonces también se requieren, además, asignar espectro para esos sectores productivos que así lo requieran. Ahora bien, el tema de costos en esto. Podemos hablar de que
el espectro lo podemos dividir como desde la perspectiva de costos en dos tipos de costos. Están aquel espectro en el cual los precios son regulados de alguna forma, donde ya se tienen preestablecidas ya con bastante tiempo ciertas fórmulas para valorar el uso de ese espectro, que en Colombia lo hace el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Y los usuarios conocen de antemano cuál es ese precio de espectro. Ese precio, pues con cierta periodicidad se va revisando, se va ajustando de acuerdo con las necesidades de la industria, con las necesidades de los interesados, ¿sí? El otro espectro es el espectro que tiene un precio de mercado, que normalmente es el espectro de IMT y el que tradicionalmente se ha establecido a través de subastas. En el caso de Colombia, pues recientemente en el año 2019 se estableció una ley de modernización del sector TIC que cambia el esquema de asignación de espectro, donde se cambia ese enfoque de recaudo de ingresos por la maximización del bienestar social. Entonces, eso nos lleva a ponernos en la tarea de buscar cómo en general la sociedad se beneficia del uso de las radiocomunicaciones. El espectro es un elemento habilitante, ¿sí? Pero el espectro, al desarrollar redes de comunicaciones, va a poder apoyar el crecimiento de los diferentes sectores productivos. Entonces, si el país tiene una política de crecimiento económico, pues también la política asociada a uso de espectro, pues también tiene que ajustarse de acuerdo con ese enfoque, con esos objetivos que persigue la política. Y por ello es necesario compatibilizar los incentivos de todos los actores, incluyendo el Estado, no solamente los prestadores de servicios, sino también del Estado. ¿Para qué? Para que los diferentes actores desarrollen las acciones correctas o las acciones adecuadas para lograr el cumplimiento de esos objetivos de política que se persiguen. Entonces, en ese orden de ideas, para los años que vienen y trabajando, digamos, en el marco de la política de espectro y en el marco del Plan Maestro de Gestión de Espectro, tenemos que trabajar también en revisar los temas de costos para buscar esos incentivos adecuados para que se puedan cumplir esos objetivos de política pública, de que el Estado, el país, cuente con las radiocomunicaciones que permitan potenciar el crecimiento económico y social del país.